y ya después ya lo voy a subir a YouTube, Dios mediante. Estamos ahí locos con la tecnología. Los que recibieron los anuncios para conectarse hoy ya vieron que ya este pastor ya tiene dos avatares, un avatar pelón igual que él y otro avatar en forma ahí de un semicómic ahí para anuncios y para cualquier cosa. Sí, estamos jugando con con la tecnología que el Señor nos permite vivir en este tiempo tan especial. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Ya estamos en línea grabando este estudio. Bienvenida Betsy, Lucky y todos los demás que ya habíamos saludado en el nombre del Señor. Vamos a orar. Déjeme, con razón. Aquí estoy. Vamos a orar y vamos a bendecir este tiempo para la gloria de Cristo el Señor. Dios nuestro Padre, gracias te damos por tu amor, amor manifestado en Cristo Jesús. Gracias por ese amor expresado en tu presencia manifiesta a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pedimos que podamos estudiar en tu palabra esta gigante obra de regresarnos a casa, papito lindo, de haber perdido la comunión contigo a causa del pecado y ahora por tu benevolencia, misericordia, que tuviste piedad de nosotros, nos regresas a la comunión, a la reconciliación contigo. Te pido, mi Dios, que bendigas este tiempo en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Justo conectándose ahí nuestro muy querido hermano Antonio Hernández. Le robé la oración, mi querido hermano Antonio, porque esperando ahí que entrara, ya entró. Mi querido hermano Antonio, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien, hermano. Mucho gusto en volver a verlos. Pues aquí un poco cansado, pero gracias a Dios, bien. Hoy me cansé 2 veces Bueno, y eh, esa es buena seña. Esa es buena seña. ¿cansado, cansado de quién? No. Muy bien. Lo bueno que el cansancio que uno le da, descansando se le quita. Sí, dicen por ahí que para quitarse el cansancio es una buena forma es cambiar de actividad. Así que ahí estamos. Damos la bienvenida también a Sheni, que está allá, y a Aurora, y me imagino, por supuesto, que Danelli está también. Bendiciones para todos. Buenas tardes, buenas noches. Bendiciones, queridos hermanos. Ahí estamos. Qué buen grupo el que tenemos el día de hoy. Pues no sé, hermano Antonio, ¿alguna palabra, alguna cuestioncita ahí? Sabe que estamos hablando del Espíritu Santo, por supuesto. Pues sí. Siempre hay algo que decir cuando está el espíritu presente, aunque uno se quiera quedar callado, no, el espíritu nos hace hablar, y si nos hace hablar son cosas buenas. Sí, por supuesto. Así es que pues ya habíamos hablado sobre la Santísima Trinidad y entre ellas está el Espíritu Santo, Por supuesto. o sea que ya sabemos quién es, cómo actúa, desde cuándo está presente y en la actualidad, ¿qué es lo que hace en cada individuo, cada creyente? A mí todavía me parece, como todo es a través de la fe, hermano o hermanos, em, en mi lógica racional me cuesta mucho entender cómo es que actúa el Espíritu Santo, porque no tiene lógica. No es lógico, no piensa como nosotros. Piensa de una manera muy especial. Claro que es Dios mismo, ¿verdad? Y Él nos entiende, pero nosotros no lo entendemos. Bueno, yo no lo entiendo. Y tampoco yo pretendo entenderlo, nunca, ¿sí? Y yo me quedo con el asunto de creer de que Él existe, que Él está en mí, que me apoya, que me ayuda, que me guía, me sana,
me ayuda a ser prudente cuando estoy cansado, pues mira, Antonio, vete a descansar. Entonces, hay cosas que son muy, muy lógicas entre ellas, ¿verdad? A veces oramos por algo. Yo, por ejemplo, yo estaba orando para que ganara Guatemala ayer, ¿verdad? Ya, Y resulta que perdió. Digo, Señor, pero si yo tengo fe en ti, ¿por qué me haces eso, Señor? ¿Por qué no ganó Guatemala? Entonces, no hay lógica para el Señor, ¿verdad? Mucha de gente dice, mira, es que mire, para Dios el fútbol no le interesa. Bueno, eso sí lo cuestionaría yo. Para el Señor le interesa todo. Todos somos un conglomerado de pensamientos y acciones, la humanidad, que para el Señor somos importantes. De que no le vaya a un equipo o un partido, eso es cierto. No es partidista, pero sí le interesa. Así es que en ese sentido, pues me quedo con que el Señor vive en mí. Hay un sello, este sello, yo lo he estado, hace rato que lo analicé, lo pensé un poquito. ¿Qué significa estar sellado? Es un sello. Es ah, como cuando dicen marca registrada, ¿verdad? así, Inamovible. Tú me perteneces, eres mi marca registrada. Entonces, me es gusta, ese, así es. sí, ese es el sello que tenemos nosotros para que nos identifica como cristianos. O sea, tenemos tatúa del corazón con el Espíritu Santo y no se ve, pero sí nuestras acciones, nuestros pensamientos que se vuelven acciones, nuestras palabras, actitudes. Ahí está presente el Espíritu Santo y esa es la mejor muestra que podemos decir que hemos sido transformados seguimos siendo transformados constantemente a través de su poder. Así es que yo me quedo con esa introducción, hermano, y Muchas lo dejo a gracias. usted. Muy bien. Pues hoy vamos a ver dentro del Espíritu Santo. Fíjense que la obra del Espíritu Santo es de las más incomprendidas en este último tiempo. Por supuesto que reconocemos ese derramamiento del Espíritu Santo que ha venido sobre la iglesia. En algunos libros, esa llama del Espíritu Santo que pareciera ser que es casi un incendio que ha venido, y sobre todo en América Latina, ¿sí? Pero en alguna medida también es el siglo en que nos hemos alejado mucho del propósito original que dice la Escritura, por la cual el Espíritu Santo ha venido. Hoy vamos a tratar de establecer lo que la Escritura habla acerca del Espíritu Santo, porque lo hemos vuelto a la vida en el espíritu en un aspecto muy subjetivo y voy a usar una expresión un pronombre posesivo que usted estaba usando en su presentación, me. Y, y, y la verdad es que sí, por supuesto que el Espíritu Santo llena nuestra vida, viene a nosotros, me bendice, sin embargo, el Espíritu Santo vino para esta preposición, todo lo que Dios hace en la vida nuestra tiene un propósito especial. A veces lo perdemos, por ejemplo, una de las grandes situaciones ahorita que vemos con la nación de Israel. Pensamos que Dios formó una nación de Israel solo porque sí. Es que es la nación de Israel porque sí. Y la verdad es que la nación de Israel fue formada para. No tenía otro objeto la nación de Israel, sino para. De igual manera, la iglesia. La iglesia tiene una función para. No somos aretes decorativos en las orejas de una divinidad, una Israel y otra la iglesia para lucir. No, no somos elementos de decoración, no somos situación de escogencia sí, en despropósito, sino que Dios obra, Dios envía todo lo que Él hace,
tiene Él es la causa de todas las cosas, tiene un propósito. Tanto Israel como ahora la iglesia tenían y tienen el propósito de, en el caso de Israel, dar a luz al Mesías, pro, anunciar a las naciones, Dios, el Dios único, ha hablado y llevarlo a las naciones. Y en su seno nacería descendiente de David, el Salvador. Él es la simiente, como lo dice Gálatas, la simiente de Abraham. Era el camino, la ruta de la salvación. Dios se preparó pueblo, qué lindo, para que la redención caminase. Por eso dice Jesucristo, la salvación viene de los judíos, pero eso no era la sacralización de un determinado pueblo étnico y menos de una nación geopolítica, ¿sí? Sino que al contrario, era el propósito para. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios formó su eclesía, su pueblo santo, redimido de todas las naciones, para anunciar. Nos ha hecho reyes, sacerdotes, pueblo escogido, linaje especial, linaje único, para anunciar las virtudes de aquel que nos movió de las tinieblas, del paganismo, de la oscuridad, de la ausencia de Dios, a la relación permanente con Él. Y ese propósito para es justamente cumplir una misión, cumplir un propósito. De igual manera, cuando Jesucristo ora al Padre, le dice, y yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador, el Espíritu de verdad. No era solo un elemento para alegría y fiesta de la iglesia. ¡Ay, qué rico! Ya nos enviaron al Espíritu Santo para inflamarnos, gozarnos en Él. No, vino para que empoderarnos, para recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para brincar, no, para cantar, no, para sentir rico, no, para, qué sé yo, tampoco, para ser testigos, mártires por el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de este mundo. O sea, lo que es necesario estudiar la doctrina del Espíritu Santo o parte de ella, porque hemos perdido muchas veces el propósito por el cual este Espíritu vino a solicitud del Hijo al Padre para estar con nosotros y volvernos templo suyo y las distintas obras. El Espíritu Santo vino a hacer 4 fundamentales obras en la vida del creyente. La primera, déjeme decirlo de esta manera, la más importante o el starter, ¿sí?, de todo es la regeneración. Y si quiere, saque una nota, saque un papelito para que no se lo olvide. La regeneración monergista. Por eso los puse ahí en la promo. La regeneración monergista. Mono es, ustedes cuando tienen, o es estéreo o es mono, ¿sí? O sale solo por un canal o sale por 2 canales. Pues mono significa uno y gista es energía o trabajo de uno. La regeneración realizada desde una sola perspectiva, por una sola persona, por un solo ente, la acción de uno. Dios envió al Espíritu Santo para regenerarlos. La regeneración es el primer paso. Si el Espíritu Santo no viene a la vida del creyente, no desciende de una manera especial, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. ¿Sí?
Quisiera, quisiera que en este momento, no sé si ustedes han visto algunos memes que hay por ahí que aparecen en TikTok, aparece en aquellos programas viejos de David Letterman, en los late shows norteamericanos, aparece un señor con un su perrito. Pues, obviamente conocen mi fascinación con los perritos. Y este señor está ahí con su perrito y ¿qué hace tu perrito? No, pues no mucho, solo se hace el muerto. ¿Cómo es así? Sí, y entonces el diálogo es en inglés, pero le dice, play dead. Y el perrito inmediatamente se hace el muerto. Y espera su regalito. Mira si se le da el regalito, como todavía no, sigue siéndose el muerto. Quisiera en este momento que ustedes eh, intentaran hacerse el muerto. O sea, lo que se siente estar muerto, no respirar, no ver, no sentir, no moverse, muerto. ¿Sí? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no reacciona, no, está quebrado, está roto, se acabó. Caput, iscamic, macachic, se acabó. ¿Sí? Si no es el Espíritu Santo de la promesa que Dios envía para regenerar, o aquella visión, tal vez lo lleva usted a aquella visión de los huesos rotos, secos, perdón, tal vez estaban rotos también, pero la visión de los huesos secos de Ezequiel, donde ahí estaban, terrible, ahí estaba el pueblo, ahí estaban muertos, huesos secos, y Dios le dice al profeta, háblales. Quisiera haber estado ahí para ver el rostro extraño de Ezequiel ante el Señor, diciéndole, van a decir que estoy loco, ¿cómo lo voy a hablar yo a huesos secos? ¿Sí? Háblales, profetízales. No, poneme de una congregación de 5,000 gentes y ahí yo les voy a profetizar. No, háblale y profetiza a esos huesos secos. Y sopló aliento y el espíritu se movió y de pronto esos huesos, no por sí mismos, sino por la obra de Dios, empezaron a recobrar vida, músculos, tendones, y llegaron a ser seres vivientes. Esa es la mejor descripción que nosotros tenemos de la obra regenerativa del Espíritu Santo en la vida de la persona. Por eso es que aquel famoso texto de Efesios capítulo 2 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, es acción de Dios, es regalo de Dios, es dádiva en algunas viejas traducciones, es dádiva de Dios, ¿sí? Para que nadie se gloríe. Nadie es nadie, ¿sí? Para que nadie se gloríe, ¿sí? ¿Por qué nadie se puede gloriar? Porque nadie vino a Dios, si no es Dios el que dio el primer paso de regenerarlo y habilitar y capacitar a la persona, traerlo a vida para que... Y entonces, en esa gracia irresistible de Dios, responder a esa gracia con un sí y un amén. Pero la obra inició en Dios y la hizo completita, porque se le dio la gana, totalmente soberana, una acción soberana en la cual Él, su voluntad, sus santos designios, su parecer, su consejo sabio, su sabiduría, decidió antes de la fundación del mundo actuar de esa manera sobre ti, sobre mí y sobre el mundo que Él está salvando. Mire qué impresionante. La cita, ustedes que han leído y son grandes lectores de la Biblia y conocen el texto de Juan capítulo 3, ese diálogo de Jesús con Nicodemo, cabalmente Jesucristo es el que lo pone de una manera
preciosa. Él conoce la operación. Él estuvo antes de la fundación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidiendo la salvación. Y por eso Él lo puede decir con plena autoridad y lo dice así. ¿Sí? En Juan capítulo 3, versos del 5 al 8. De cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Toda la frase, toda la idea de Jesús se cierra en esa última frase. Así es todo aquel que es nacido. No que quieren hacer, no que deciden hacer, no que se proponen hacer, no que nace por sí, no, es nacido. En esa es donde se pinta a veces muy bonito la voz pasiva de la versión Reina Valera 60, que respeta esa voz pasiva, y en esto es fundamental para el pensamiento y la interpretación de la palabra. Es el Espíritu el que nos da nacer, nos hace nacer. Y esto nos lleva cabalmente aunque todos lo hicimos así, no nos recordamos, pero así fue, de pronto, a las 40 semanas, ahí entre las 39 y 40, algunos antes, algunos despuesito, y algunos de una manera, sin pretender, fuimos no solo concebidos, sino que de pronto algo se despierta, algo se mueve, algo nace y ¡zum! Somos nacidos. Ninguno, yo no decía, el 9 de octubre, ese día está bonito, ha de haber luna llena, y ese día yo me entro en relampaguea, aquí nazco yo. No, fui nacido. Pues así, de esa forma, somos nacidos del Espíritu Santo. La Escritura confirma, sostiene, expresa que la obra de la salvación es una obra en la cual es para la gloria de Dios. Dios envía su Espíritu de Dios y hace esa obra en esos huesos, en nosotros muertos por el pecado original. Nacimos muertos, todos nacimos muertos. ¿Sí? Solo nacemos, solo venimos a la vida, no cuando nos ponen, pesó 7 libras, 51 centímetros y está canchito, morenito, lo que sea, no, y apellido y todo, no, hasta que venimos a Dios. El teólogo Giacomo Cassese lo expresaba tan bonito, nunca me cansaré de repetirlo. En el mundo solo hay dos tipos de personas, vivos y muertos, nada más. Tengan la edad que tengan los días que tengan la actividad que tengan el origen étnico que tengan las cualidades, educación que tengan, solo hay dos tipos de personas, vivos y muertos. Es decir, cuando caminamos o hay personas vivas y cadáveres. Ojalá que entrar en nosotros esa visión, no sé si de Superman o de alguien, y pudiésemos ver el corazón de las personas, o ver cuando llega un vecino a hablar con nosotros, y si no conoce a Cristo, lo viéramos cadavérico, viéramos el esqueleto, viéramos los huesos, saber con certeza. La falta de esa imagen, la falta de esa comprensión nos hace pasar por la vida y pasar por alto y decir, sí, nuestro, pero ya vendrá. No, Dios te lo está llevando para que tú le des testimonio. Allí, te lo llevó a la puerta, te lo introdujo a tu carro,
te lo puso de compañero de trabajo, te lo puso de familiar finalmente, pues. Te lo pone en la calle, en el camino, para que soples aliento de vida, el Espíritu de Dios, y que ese cadáver deje de ser cadáver y venga a la vida y nazca de nuevo por la obra del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es obra exclusiva del Espíritu. El hombre está muerto en sus pecados, en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1, de donde llegamos a la porción bella de 8, 9 y 10, pero Efesios, el capítulo de Efesios capítulo 2 arranca de esa manera, introduciendo la situación. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire cómo lo pone la Escritura. Él nos dio vida. No es que tú viniste y reclamaste vida, tomaste vida, aceptaste la vida, consideraste los pros y hiciste un listado de pros y contras. Si acepto a Cristo y si vengo a Cristo me conviene, voy a tener morada o azul o casa celestial, voy a tener esto, voy a tener aquí. Bueno, ciertamente me van a perseguir, se van a burlar de mí. En todo lo puede en Cristo. Está bien. Y negativos, está el infierno, está esto, aquí, allá. No fue una decisión de pros y contras. No fue una decisión de ventaja. No fue una decisión también de, yo quiero aceptar. Yo he considerado las cosas y sí, yo vengo a Cristo. No. Él te dio vida a ti cuando estabas en tus delitos y pecados, porque solo el Espíritu es el que vivifica. No nos gusta porque nos deja pasivos. ¿Quién en esta vida quiere ser pasivo? Estoy, por alguna razón, el algoritmo de Facebook me ha empezado a enviar hace pocas semanas algunas novelas de corte colombiano. Y en donde la temática chico pobre conoce chica rica, etcétera, etcétera, como que no ha cambiado desde simplemente María, ya por los 60s o 70s, la historia. O chica rica conoce a millonario, etcétera, etcétera, o se saca una lotería. Es que, mire, me lo merezco. No, hombre, Dios contestó porque en verdad me merecía por cómo me ha ido. No, esa es la mente del mundo. Quisiéramos que Dios respondiera a su acción fuese porque somos colochos, porque somos bonitos, porque nos ha ido mal, porque no tuvimos papá o mamá, porque nos crió la abuela, porque nacimos en barrio pobre, porque no matamos una mosca. No, todos estamos bajo condenación, todos estamos perdidos. Todos estamos muertos. Lo que nos merecemos es el infierno. Desde que nacimos con un número y una celda en el infierno. Condenados. Si no es el Espíritu el que hace una obra de rescatarnos, de regenerarlos, para que arrepentidos, sí, entonces ahora se manifiesta, no merezco esto. El diálogo en esas novelas debe de ser sin merecerlo. Siendo lo que soy, el Señor ha obrado en bondad y me ha hecho este bien. ¿Sí? Esta gratitud, el tener vida, el tener familia, el tener esta situación y lo puso en mis manos para bendecir de una manera. Me ha dado el honor de trabajar para su reino. Creemos que las cosas que nos da Dios son para nuestro disfrute, para nuestro goce, porque nos lo merecemos. A algunos de ustedes les he contado esa historia que ya a algunos ya se les hará memoria de mis llantas, de mi llanta pinchada en un día que no lo esperaba. Y ese día yo grité, ¿por qué?
Y Dios me dijo, ¿por qué no? 364 días has tenido las llantas enteras. Ninguna vez me dijiste gracias. Me imagino que pensabas que te merecías que salías de tu carro y las llantas nítidas. Hoy una amaneció pinchada y me reclamas. ¿Te merecías tú las llantas completas? No, lo que merecía era estar sin llantas. Lo que merecía probablemente era no tener ni carro. Lo que me decían, no, nuestros días sin Dios debiesen ser una terrible soledad y angustia. Ese concepto nos molesta, nos pone en una situación inerte, pasiva, totalmente eh, dependiendo de la misericordia de Dios. Es el alma del niño que Dios reclama para nosotros que no tenemos. Si no os hacéis como un niño, no podéis entrar al reino de los cielos. Yo que acabo de ser inaugurado por tercera vez abuelo, y ustedes que han sido inaugurados de papás, mamás y abuelos o abuelas, ese niño es 100% dependiente, no nació a nacer, no decidió ser concebido, está allí y está a merced de la misericordia, del amor, del cariño, del cuidado, de la atención, de la sabiduría de esos papá y mamá recién inaugurados o de los abuelos metiches, digo, de los abuelos que se sienten contentos de esa situación y que lo cuidan y que pudiesen dejarlo en un basurero o que lo atienden a cada una de sus necesidades, no porque se lo merezca, sino porque lo aman. No ha hecho ni bien ni mal, pero ese niño es atendido, es cuidado, es preservado, es nacido en la familia de, ¿sí? Y por eso, igual es el nacimiento en el Espíritu Santo. Dios nos dio a luz a nosotros, ¿sí? Y provee toda esa bendición para que nosotros regresemos a casa con Él, como que hubiésemos sido abandonados en alguna situación y ahora somos regresados a casa, ¿sí? Es un acto soberano de Dios por medio del Espíritu, mediante el cual Él da vida espiritual al pecador que está muerto. Dios actúa solo, sin cooperación humana previa. Quiere decir que, de alguna manera, permítame decírselo, no con ofensa ni nada. Si usted piensa que Dios hizo el 60%, 70%, 90%, 99%, 99.999%. Y usted tiene que hacer 40, 30, 20, 10, 5, 1.1.001. Ahí usted sostiene la doctrina romana católica de la salvación por obras. Aún está en esa doctrina. No tiene, no conoce, no ha venido a la luz de la doctrina de la justificación por la sola fe, por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y esa salvación por fe es por gracia inmerecida en el único que nos da vida, que es Cristo, y que envía al Espíritu Santo para que tú y yo vengamos a vida, que sin el Espíritu Santo no viene, aún estaríamos en las tinieblas de nuestro corazón y con el número de preso para pasar la eternidad lejos de su presencia. No sé si alguno está con algún comentario, una pregunta. Esto es sólido, esto se dice así y se sostiene así, de esa manera. ¿Sí? Por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Tito, Tito capítulo 3.
Tito 3, si no estoy mal. Tito 3. Así, me oiga. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, y eso fue cuando vino Cristo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viviésemos o viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dígame aquí en qué cosa usted tuvo algo que ver. Todo es acción de Dios sobre nosotros. Él es el que promete un corazón nuevo y un espíritu nuevo puesto por Él en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Ustedes gracias porque sin merecerlo, Dios posó su vida y su misericordia sobre usted. ¿Sí? Y solo pregúntele, ¿para qué lo hiciste, Señor? ¿Para qué me bendijiste de esa manera? Dime, Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? ¿Para qué me hiciste merecedor de esta gracia abundante? Porque sé que por mis méritos, que por mi apellido, que por mis conocimientos, que por mis capacidades, que por mi abolengo, que por eso no fue, sino fue por tu bondad absoluta y grande sobre mí. ¿Algún comentario? No sé si el silencio, ese silencio sepulcral. Hermano Antonio, levante, levante polvo aquí. Sí, gracias, hermano. Pues sí, bueno, hay mucho que decir en cuanto al tema del Espíritu Santo. Es apasionante em, conocer, saber cuál es nuestro origen. Yo quiero iniciar con las palabras precisamente de Jesús en esa conversación que tuvo con Nicodemo. Dice, es Claro, necesario que vuelvas a nacer, dice. O sea, que ya habíamos nacido, ¿sí? Ya habíamos nacido, pero no hicimos las cosas bien. Entonces es necesario volver a nacer para hacer las cosas bien, ¿sí? No la vayas a regar otra vez. ah, ¿Sí? Entonces, de ahí es ese primer nacimiento, me pongo yo a pensar, nosotros recibimos el aliento de vida. Dice, y Dios sopló en la nariz o en las narices del hombre, de Adán, y le dio vida. Ahí hay un nacimiento, ¿sí? Y de ahí se desprende la dependencia del hombre hacia Dios. Bueno, ¿quién me dio vida? Pues aquí está el Creador, dice el Señor, ¿verdad? Tú eres mi creación, le dice Dios a Adán. Y todo ese proceso, ¿no? Del Génesis, viene Eva, la desobediencia, pues ahí empezó el problema, total. ¿sí? Ahí empezó el problema. Volver a nacer y solamente a través de Jesús es que podemos hacer esto, ¿verdad? Volver a nacer a través del agua y del Espíritu, dice Jesucristo. Em, eh, un reinicio. Yo creo, por ahí creo, ya es un pensamiento muy mío, muy humano, que por ahí puede estar en uno de los problemas. No es un primer nacimiento, sino un renacimiento. Y lo quiero enfocar de esta manera. Em, muchas personas que nacieron en un hogar católico romano,
eh, pues simplemente nacieron ahí y ya, ¿sí? Y se acostumbraron, hay una cultura, una religión, una forma de ser, pero después se dan cuenta que hay más. Y casi me estoy yo retratando aquí, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay más, hay cosas que uno no conoce y que se nos ha negado por alguna razón, que no quiero entrar en detalles. Y resulta de que ya nos damos cuenta por un hermano que nos lee la palabra, una prédica, ay, eso no lo sabía yo, y tampoco esto y esto, ¿verdad? Entonces, y cuando uno oye un renacimiento, pero ¿por qué no tengo que volver a nacer? ¿Que acaso ya no nací, ya el Señor está conmigo, incluso ese bautismo en agua, en la pila bautismal? ¿Acaso eso no fue suficiente? ¿Por qué tengo que volver a nacer? Pero cuando uno entiende, como dice el doctor Giacomo, y qué bueno que lo sacó a colación, si uno está muerto en sus delitos y pecados, ¿qué quiere decir eso? Que no hemos vuelto a nacer porque estamos haciendo las cosas mal hechas. En realidad no estamos siguiendo a Cristo, estamos siguiendo una religión. Sin el Espíritu no podemos. Exactamente. Entonces, yo creo que por ahí tendríamos que hacer énfasis de qué es exactamente, de dónde fuimos rescatados. Y yo no quiero yo criticar a las demás religiones, la católica ni otras, porque pues no corresponde. Pero el Espíritu Santo, no, en mi caso, me vino a revelar que no, yo no estaba haciendo bien las cosas. Y, y empecé yo a numerarlas. Mira, hay una lista enorme. Cuando empecé yo a leer la Biblia, dije, y yo hago esto. Esos son los delitos y pecados. Estás muerto, es decir, La ley lo volver mató. a vivir. Y solamente a través del Espíritu lo puedes hacer. Ahí se entiende perfectamente. Y cuando uno deja de hacer esas cosas, bueno, entonces dice, ahora estoy vivo, ¿sí? Ahora Cristo vive en mí, estoy vivo. No es obra mía, claro, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que hace la obra en uno. Entonces, yo por ahí dejaría el comentario, pero abierta incluso la pregunta sobre eh, ¿cómo vivimos ese nuevo nacimiento, cada uno de los que estamos oyendo? ¿Sí? Porque sí lo sabemos, está escrito, pero ¿cómo lo vivimos? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Estamos a mitad del camino de qué? ¿Estoy en un proceso ¿hay planes o ya me dormí? O ya me acostumbré, ya tengo una cultura cristiana evangélica donde solamente hay que ir y recibir y ya cumplí. Eh, yo creo que por ahí va la cosa y, y quiero yo terminar con este asunto que no tiene que ver, pero sí tiene que ver. Yo he estado con mi esposa Marley, estamos analizando. No somos técnicos deportivos del fútbol, no somos sociólogos como para hacer análisis de esta situación que se dio ahorita con ese emocionalismo o nacionalismo. Hay muchas cosas ahí que se combinaron para que se diera una emoción a nivel nacional. Y yo creo que la mayoría, aunque dijera, mucha gente estaba, no, pues siempre vamos a perder, pues, ¿para qué alzar las banderas al vuelo? No, mejor quédate tranquilo, ¿verdad? Y mucha gente sí lo hizo, se emocionó, yo me emocioné, porque dije, aquí hay algo interesante y puede ser que traiga algo bueno para Guatemala. Y no solamente me estoy refiriendo a que vaya a clasificar para el Mundial, porque ese será un buen golazo de parte de no solo la selección, sino a nivel nacional.
¿Qué pasa cuando un equipo de fútbol gana? ¿Qué pasa en la mente y en el corazón del ser humano? Eh, Pasan cosas buenas. Hay gente que su autoestima sube. Ay, sí podemos, sí podemos, ¿cómo es que no hemos podido? Decía Tena, ¿verdad? El entrenador, dice, yo les doy el consejo a los jugadores para decirles que se la crean, que son buenos, porque no se la creen. Son buenos, pero no creemos. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces somos cristianos que podemos hacer bien las cosas, pero no nos la creemos. Sí, ay, ¿será que yo lo hice? ¿Será que yo soy capaz? Y así todo chiviado, temeroso, y no, el Señor vino a despertarnos, a decir, sí podemos hacerlo. Usted tomó la palabra esa de empoderamiento, y regularmente no se utiliza. ¿Por qué? Cuidado ese. Cuidado, usted no se empodera. El Señor lo empodera a usted, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cómo se interpretan las cosas, pero sí es un poder que vive en uno. Es un poder, es el mismo Dios que vive en uno y que le dice qué hacer. Y si uno hace las cosas que tiene que hacer, le va a ir bien. ¿Sí? Tenemos que creérnosla, creer que así es, que el Señor es poderoso y vive en nosotros. Ese es el nuevo nacimiento. Muchas gracias, hermano Antonio. Sí, y qué bueno que lo planteó de esa manera, porque está la tentación de creérnosla nosotros. Y fíjese que en la regeneración que hace el Espíritu Santo, hace una nueva persona. Quiere decir que la vieja persona se murió. Entonces, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente va a decirnos todos los días, Antonio, permanece muerto. Allí ya el nuevo Antonio es el que debe vivir. Y ese nuevo Antonio es el que vive en Cristo, ¿sí? Es el que la obra del Espíritu se manifiesta y ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en mi vida cotidiana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ese que murió y se entregó a sí mismo por mí. El otro se quedó. Deje al muerto muerto. Si la gran obra que sucede cuando venimos a Cristo es que la vieja naturaleza murió. Ya no la despierte, ya no la inquiete, no la mueva. Ahí donde se quedó, déjela allí. ¿Sí? Y esa es la obra de la santificación, que también es una obra del Espíritu Santo. Uno dice, ala, ahora yo puedo, Joel Austin, tú puedes, el mejor día de tu vida, puro mensaje de motivación. Y no, tú no puedes, porque aún está la vieja naturaleza en ti, aún está la concupiscencia, aún estamos en nuestro cuerpo, nuestras intenciones no han sido aún transformadas a la gloria que tendremos, que es la última obra del Espíritu Santo, donde ya no habrá llanto, temor, ya no tendremos que ser enseñados, ya no habrá ni siquiera tentación, porque el tentador será lanzado a las llamas de fuego y azufre por la eternidad. Ya no habrá mal, nunca, no habrá ni una sola atracción, sino toda una inclinación completa y total hacia la voluntad de Dios. Pero eso será en este tiempo, si vuelves a vivir con ese viejo Antonio, ese viejo René, esa vieja, lo que sea, ¿sí? Persona en nosotros, solo vamos a hacer desastres. No lo intentes. Cada vez que lo intentas es cuando tienes que llegar a la cruz a pedirle perdón. La santificación. En la teología de Juan Calvino es una santificación progresiva. En ese pensamiento de Lutero es un regresar a lo que debimos ser. Y es una tensión que nosotros tenemos y se las quiero
expresar en la escalinata de la santidad, así le he llamado yo. La palabra nos dice, ocúpense en su salvación, ¿sí? Porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cada vez que tú quieres, terminas como Pablo, es que yo quiero, pero no lo hago. Es que yo desea, pero no lo logro. Y miserable de mí, exacto. Por eso es, ve y permite que Dios viva en ti, porque cuando Dios dice sea la luz, pasa. Cuando Dios dice esto, sucede, porque en Dios hay sí, sí. En el tuyo, en tu sí, hay un maybe, hay un tal vez, hay un no puedo, aún más tarde, o un no. ¿Sí? Tenemos que dejar que sea Dios el que se ocupe de nuestra vida. Dejemos vivir a Dios. O sea, dejemos al muerto todos en nuestra casa debiésemos tener una urna y ahí dejar encerrado al viejo yo todos los días. El día que no lo dejas ahí, ese día, perdóname, pero vamos, el renecio que vive en mí hará lo que no debe. Y llegaremos al momento de decirle, Señor, perdóname otra vez. Es la tensión, el proceso por el cual el Espíritu Santo va transformando al creyente a la imagen de Cristo, renovando su voluntad, renovando sus obras, ganando esa situación. Y ahí es donde usted tiene mucha razón, hermano Antonio. Esto se va volviendo hábito, se va volviendo una actitud, se va volviendo una costumbre. ¿Sí? Se va volviendo algo natural. Es el niño que va aprendiendo a andar. Al principio quiere caminar y se cae, pero de pronto, de tanto caminar, de tanto intentar, de tantos agarrarse y soltarse, de pronto empieza a dar un paso, 2, 3, 4, 5, sin tambaleo, sin somatarse, empieza a bajar y a subir gradas, empieza a mantener equilibrio. Cuando siente, está corriendo, pero no empezó así. Empezó trastrabillado, empezó agarrado de la mano de papá o de mamá o del abuelo todo encorvado. Inició en ayuda, pero en el camino va agarrando práctica, de tal manera que es así como se nos pegan las cosas malas. Todo vicio empieza con un pequeño hábito, con una copita, con un dicho, con una mirada, con una palabra, todo incendio grande empieza con una llamita. Un cigarrillo dejado en un bosque va a encender probablemente un fuego en California. ¿Sí? Cuando la Biblia asemeja la lengua a eso. Dice, miren cuán grande incendio enciende un comentario. ¿Sí? A veces una chispita, pero no está hablando de la chispa, sino nada. Y así, así como toda incendio empieza con una pequeña llama destructora, así también toda buena obra, todo edificio empieza con la primera pala, con la primera, toda edificación, por esas celebraciones tan bonitas, cuando se va a iniciar una obra, cuando se inició la construcción del templo de Salomón, cuando se empieza la obra de un edificio y hay toda una actividad pequeña o grande de colocar la primera piedra, porque ahí va a iniciar el edificio. El edificio está en planos, el edificio está en decreto, el edificio está en promesas, pero inicia con la primera piedra. El Espíritu Santo pone la primera piedra y va guiando el camino paso a paso, va acompañándonos en el proceso de la perfección, nos consuela, nos levanta. ¿Te caíste, mijo? Vamos arriba otra vez. Nunca nos va a dejar en el suelo. No quedarás allí.
El Señor te va a levantar porque vamos siendo transformados de gloria en la imagen, en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice el texto de Segunda Corintios creo que 3:18. Segunda Corintios 3:18 dice así. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Miren, en todo esto es el Espíritu el que está. ¿Quién es el que nos va? Hay un canto bello, no sé si Sheni o alguno de ustedes se recordará de ese canto. Transformándome está. ¿Sí? No me acuerdo, solo me acordé de esa parte. En solo 6 días el universo creó, pero que en mí no ha terminado porque cada día el Señor transformándome está. Por ahí es que va la letra de ese corito. Sí, ¿sabe qué? Yo quisiera que, así como les decía al inicio que jugáramos un poquito a hacernos el muerto para sentir la imposibilidad de hacer algo, yo quisiera que esta noche llegaras a tu cuarto, y agarras un pedazo de papel, hicieras una cinta en tu cabeza, como una diadema ahí, la pusieras ahí y escribieras una palabra. Bueno, son dos palabras, pero un concepto. En construcción. Todos nosotros somos obra en construcción de Dios. Sí, ahí está, transformándome está. Por ahí creo que Betsy nos estaba pasándonos la letra de ese corito. Cada día cambia algo en mí. Sí, en tan solo una semana el universo creó la luna, el sol, la tierra y el mar y las estrellas, transformándome está. Sí, es increíble que Dios en una semana creó el universo, pero contigo y conmigo lleva 50 y 10 años, ¿sí? Tratando y cada día remodelando. A veces yo vengo y le echo a perder. Me encantó la frase esa que tú usaste, Antonio. No le eches a perder, mijo, tanto que ha llevado esto y ¡pam! Porque pues hay que volver a empezar. Y Dios es experto en volver a empezar. Dios tiene tiempo para volver a empezar en ti. Dios tiene dedicación para volver a empezar en ti. Dios tiene paciencia para volver a empezar en ti. Dios tiene recursos ilimitados para volver a empezar en ti. No será, ay, me falta una tuerca. Con René le faltan 2 tornillos. Ya los encontró. ¿Sí? El Señor no se queda sin tornillos para ajustar tu vida. El Señor está lleno de recursos. Él te va a transformar. Alguien que me diga qué dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Caray. Por eso es que estamos como estamos, hermanos. Sí, Filipenses 1, 6, hermanos. Sí, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oiga, estando persuadido, convencido, totalmente seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? O sea, Él está comprometido a hacer de ti y de mí una obra maestra. Y lo va a hacer, aunque le lleve la vida entera hacerlo contigo. Le está en ello, es la obra de santificación. Y es aquí donde perdónenme, cuando vine al luteranismo, cuando finalmente en Estados Unidos yo me asocié a algunas iglesias luteranas y vi la descripción del proceso de santificación explicado en la teología luterana, me enamoré, me conquistó.
Mi tradición es reformada, mi tradición es calvinista, y yo batallo con esa escalera en ascenso. Cada día un paso nuevo, un progreso visible, el progreso del peregrino, un paso a la vez, un escalón a la vez, voy para arriba, un paso más, otro paso más, no desmayes, tú puedes, sigue, no pares, sigue. Es la escalinata calvinista, la calina, y ahí estamos muchos en ese intento. ¿Y qué? 40% santo, 50% santo. Si no eres 100% santo, eres pecador. No le estás haciendo bien. Intentas, pero no, y entonces te deprimes. En la escalinata luterana, la obra del Espíritu Santo nos coloca en la cúspide de la escalera. A veces preferiría la escalera calvinista, la escalera del progreso continuo, porque pues a veces caerme 2, 3 escalones, pues el porrazo no es tan grande. Yo que ya me he caído varias veces, yo sé lo que se sufre, 1, 2, pero en la escalinata luterana, el Espíritu Santo nos pone en la cúspide de la escalera. Cuando pecamos nos venimos al suelo. Somatón. Cuando llegamos a la cruz del Calvario, que lo encontramos ahí en el sufrimiento, ahí con nosotros, Cristo está allí con nosotros, con y en medio nuestro, el Espíritu Santo nos recoge, nos limpia, sacude, regenera, hace la obra total de limpieza y nos vuelve a colocar arriba. Quédate ahí, nos dice, quédate ahí, ya te hice santo, créetela. Ahí es donde entiendo el créetela. No créetela en que tú puedes, créetela en que yo pude, créetela en que yo pude satisfacer la justicia de Dios. Dice Jesucristo a través de su Espíritu Santo, cree que yo te hice una nueva criatura, créete que eres mi hijo, créete las promesas, créelo, vívelo, quédate allí. Resulta ser que, ¿cuál es la frase de Lutero? Justis et pecadores, somos justos y pecadores. Esa santificación es real, pero está marcada en la lucha continua por el pecado. Y entonces finalmente yo vivo en la doble escalinata. En la escalinata que entiendo y me gusta mucho cómo lo planteó Antonio, en ese Señor, si tú me hiciste, Señor, ayúdame, dame fuerza, yo quiero ser, soy tu hijo, yo en mi casa serviremos a Jehová, ese anhelo de mi corazón, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo a la meta, pero vivo continuamente la escalinata de este Lutero, que me lo imagino subiendo aquella escalinata en Roma, con sus rodillas ensangrentadas, golpeadas, tratando de redimir pecados por medio de rodillas, por medio de penitencia. Cuando encuentra ahí a media escalinata, dice, basta, esto no es así, no es por obra, el justo por la fe vivirá. Y entonces el Señor nos transforma, nos mueve, nos sube allí para que veamos la obra suya y disfrutémosla. No te caigas, sí se puede, permanece en mí, anhela estar en mi presencia, ve que yo lo logré y lo logré para ti. Vive mis mandamientos, sueña, sé ese árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo, cuya hoja no cae, que todo lo que te hagas prosperará. Vive aquí, no te caigas, mira que la escalera está empinada. No, yo te voy a levantar, no te preocupes. Pero el que va a llevar los porrazos eres tú, yo no, de hecho ya los llevé por ti. ¿Por qué quieres sufrir algo que ya pagué yo por ti? Es que yo quiero aprender de mis propios porrazos. Ahora, pues, ¿sí? Entiende la obra de santificación. El Señor quiere enfatizar en ti una vida devocional, una vida de oración, una vida de lucha interior, una vida de humildad, por lo que Él ya logró. Él ya te llevó a la cima, ya conquistó la cima por ti y te llevó, ya puso bandera, y no la bandera de Guatemala o la bandera de puso la bandera de la cruz, allí de la conquista,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, por lo demás me está reservada la corona de victoria, en la cual el Dios fiel y justo me dará. ¿Sí? Bien hecho, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es la bandera que debemos levantar. ¿Sí? Es esa situación de vida que no anula la situación de diariamente volver al Evangelio y volver a la cruz. Dice, el justo hasta 7 veces peca. Y no es para que usted se lo crea literalmente, pues, Señor, llevo 6, me falta uno, a ver cuál. No, ¿sí? O el que diga que no tiene pecado, mentiroso es y la verdad no está en él, ¿sí? Porque si decimos que no tenemos pecado, mentimos y hacemos a Dios mentiroso. Lo que Él quiere es que dependamos de Él, que tenemos un abogado fiel y justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si me permite algo, pastor. Por favor, Antonio. Sí, quiere. Hoy en la mañana me enviaron uno de tantos versículos que los hermanos comparten para dar los buenos días y ahorita acaba lo que está hablando usted o estamos hablando con respecto al Espíritu Santo y quiero compartirlo. Es de Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios. Sí, exactamente, porque todos los que estamos aquí presentes en este chat o en esta reunión, tenemos una actividad diaria, sí. Pero muchas veces esa actividad nos absorbe y no buscamos, como dice este versículo, primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces estamos como actuando al revés, ¿sí? Primero queremos las cosas añadidas y después a ver si me alcanza el día, ¿verdad? Sí, Sí, entonces, pero tendremos que ver eh, qué qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo se puede traducir eso dentro de las actividades que hacemos cada uno de nosotros? Porque yo en cerrajería, pues, o sea, hago llaves y trato con la gente, le hago su trabajo, me pagan, me regreso a la casa. Aquí en la casa siempre hay cosas que hay que hacer, hago lo que tengo que hacer, salgo al súper, hago lo que tengo que hacer. ¿Dónde está primeramente el reino de Dios y su justicia en todo lo que hago? ya lo hizo, o sea, precio justo, balanzas justas, precio honesto, materiales correctos, gentileza, honestidad, trabajo adecuado, la actitud correcta. Eso es lo que el Señor le manda y ahí está la justicia de Dios, ¿sí? No está más allá de nosotros, está en eso de regresar a casa y eh, lo voy a decir en voz quedita, trapear un poquito, recoger el calcetín que dejó tirado y hacerlo todo con amor. Está en esos detalles chiquititos donde queremos, no, es que hoy solo hice 3 llaves, hoy solo abrí 2 carros, hoy solo puse en la cerradura. Ajá, y no sé dónde quedó la justicia de Dios allí. ¿Qué hiciste? Bueno, sí, puse mi chapa ahí que tenía ahí tiradita, pero la limpié un poquito y se la puse como nueva. No, querer bendición, pero no hiciste la justicia del reino de Dios. No lo viviste, no lo buscaste. Es ahí. Y tenemos una innumerable cantidad de oportunidades cada día de buscar el reino de Dios y su justicia en cada una de las cosas que hacemos, en la conversación, en el saludo, en la actividad, en la cuenta, en la nota, en el tiempo que invertimos, en la llamada, en lo que vemos, en lo que conversamos, en lo que respondemos. Uf, en nuestra vocación y en nuestra actitud, hermano Antonio, estamos llenos de oportunidades. La buscamos, ese ya es otro cantar. Siga. Sí, gracias. Eso precisamente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no nos salen las cosas como queremos, ¿verdad?
Re- Entonces, resulta que hoy no abrí ni un carro, no hice ni una copia siquiera, ¿verdad? Y entonces, Señor, ¿dónde puedo practicar el reino de Dios de tu justicia para esperar la añadidura? ah, Entonces, mire, yo entiendo, yo en mi caso, pues, que estoy con mi esposa, que vivimos los dos solos, pero cuando uno era más joven, que teníamos los tres chiquitillos, y usted me entenderá, hay muchas personas, eso era realmente un problema. Ese era un torbellino diario, diario, porque sacar adelante a tres chavitos en estudio, en todo lo que implica, uno no sabe ni cómo lo hizo a esas alturas de la vida, ¿verdad? Entonces, ahí es un gran reto. Ahorita se lo estoy poniendo yo fácil en mi trabajo cotidiano de cerrajería, pero en esa situación yo creo que las parejas jóvenes entenderán esta situación. Échenle ganas y busquen primero el reino de Dios y su justicia, y yo estoy seguro que las cosas vendrán añadidas a la medida de que la voluntad del Padre, porque Él conoce sus necesidades. Mire, se dice fácil. Yo ahorita le estoy diciendo fácil. Yo incluso critico a Steve Jobs, Jobs. eh, Jobs, ¿verdad? Se pronuncia Jobs. Decía él, una vez decía él, eh, miren, el dinero no importa, no importa. Pues ¿quién lo está diciendo? Alguien que es millonario, ¿sí? Y ya lo decía en sus últimas conferencias, ¿verdad? Cuando él estaba enfermo. Y digo, no, eso hay que decirlo cuando uno tiene los millones y está con los retos encima, y ahí hay que decirlo. Ya cuando uno está saliendo Slim, un ricachón de las farmacias Slim de México, ¿verdad? Las, ¿cómo se llama? El doctor Smil. Bueno, él también decía, el dinero, miren, no da la felicidad. Pero ¿quién lo está diciendo? Un pobre nunca lo va a decir, ¿sí? Si lo tiene que decir un rico. ¿Sí? Sería buenísimo que un rico, cuando sea rico, pudiera compartir su riqueza y decir, el dinero no es toda la velocidad, por eso yo lo doy. Y no regalado, de buenos sueldos, mejores sueldos. ¿Usted cree que una familia con un hijo va a vivir con un sueldo mínimo? Ni con dos que trabajan los dos. Ahí está la justicia de Dios. Ahí se aplica la justicia de Dios, y hay que buscarla, ¿sí? Para que la gente, los cristianos, puedan vivir una vida digna, ¿sí? Entonces, bueno, yo estoy criticando a los ricos, ¿verdad? Y No, no pero todos, y no usted sabe, todos, solo voy a terminar la idea, y no todos son malos, pues. No todos son injustos, pero las personas pobres también caemos, o las medios pobres, o la clase media también caemos en esta situación de no buscar el reino de Dios y su justicia, porque a veces tenemos más dinero de lo que necesitamos, pero es mío, ¿verdad? Es mío, y ni siquiera lo comparto con mis hijos o mi esposa, es mío, y caigo en lo mismo. Entonces, ¿qué es? Buscar, y le gracias porque ya lo dijo usted, pero ir más allá, porque muchas veces la paz de un cristiano no debería de perderse, pero sí se pierde cuando hay injusticia social, o una injusticia descabellada de gente que quiere hacerse mucho más rica con los pobres, con la explotación, y no pagar los sueldos que realmente son justos. Ya me metí a otro rollo ya político y social, pero es que es muy amplio el concepto del Espíritu Santo en el mundo, y cómo lo vivimos, cuál es la voluntad de Dios, cómo, cómo, cómo podemos incluir nuestra voluntad ahí, cómo juega ese papel de nuestra voluntad dentro de la voluntad de Dios, porque a veces se dice, no, es que Dios lo hizo, pero tú fuiste el que ejecutó la orden. ¿Y dónde está tu voluntad? No, es que yo hago la voluntad de Dios.
Y ahí también ese concepto hay que tener mucho cuidado, porque si no, Dios es el que hace todo. Yo no hice nada. ¿Cómo no? Te levantaste, oraste, fuiste, veniste. Eso es hacer cosas, pero dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, ahí en cuanto a la voluntad, yo algún día espero, pastor, que pudiéramos tener un estudio, la voluntad de Dios y la voluntad humana, versus, pero tiene que haber un amalgamiento ahí. No Y hacer la voluntad humana. bueno, El día que haces tu voluntad, viola la voluntad de Dios. Es mm, simple. No, por eso es eso. Fíjese que en lo que usted mencionó, cuando Steve Jobs dice esa su frase, él tiene 12.000 millones de dólares en el banco, ¿sí? Pero definitivamente los dejó, porque a los 56 años, con cáncer inoperable en el hígado, ni 12.000 millones de dólares le dieron un solo segundo de vida. No sirve para nada el dinero cuando Dios dice no. En esa perspectiva es que lo estaba diciendo. Sí, por supuesto que para comprar carros, que para esto, el otro, y mil cosas sirve, pero de hecho, el rico no es el que más tiene, sino a veces el que menos debe. O sea, hay un montón de criterios ahí. Regresando, regresando a este concepto de la santidad, vives más cuando vives menos. Mientras más permitas que Dios viva en ti, y es lo que no nos atrevemos a hacer. Se los voy a poner en el caso de la chica que es de 18 años en plenitud de vida, que le tiene pánico a dejarle la decisión de su novio a Dios. De pronto sabe que Dios tiene el hombre perfecto para ella, pero de repente Dios tiene mal gusto y entonces no confía. Y entonces ella toma decisión, ¿sí? Se apartó no permitió. Y es que, ¿dónde? Siguen los parámetros de esto. Cuando dice, ¿y dónde está? Sigue la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios está escrita. No hay pierde. Lo que pasa es que no queremos verla. Queremos vivir bajo otros lineamientos. Por eso decía Lutero, el Espíritu Santo no solo nos obra esa primera obra de santificación por primera vez, sino que todos los días, mañana, tarde y noche, a la hora de la refa, en todo momento, al despertarte y al anochecer, te llama y te dice, vuelve a Cristo. No te has levantado, está en Cristo. Te vas a acostar, permanece en Cristo. Vas a salir, sigue en Cristo. Vienes de regreso, recuérdate, entra con Cristo. Eso es lo que no tenemos esa imagen. Se nos pasa, ay Señor, hoy ni siquiera pensé en ti y nos ha pasado, ¿sí? Obramos y vivimos sin tomar en cuenta a Dios en nuestros negocios y cuando hacemos retrospectiva, qué metidas de patas las que realizamos. ¿Ya? He ahí donde va a venir la última obra del Espíritu Santo sobre nosotros. El que está en Cristo es una nueva criatura. El Espíritu Santo, si es el que te regeneró, por eso es tan importante. Si es el Espíritu Santo el que obró en ti, el que te resucitó, te hizo una nueva criatura en fe en Cristo Jesús y te va guiando en el proceso de santificación, vas a llegar al fin, vas a llegar a la meta. No te vas a perder, no vas a claudicar, vas a decir amén, vas a llegar al trono blanco, vas a ser tomado por Dios. Eres de su pueblo, oveja de su prado, ¿sí? No caerás, ¿sí? Es la perseverancia de los santos. Si Dios inició la obra, si Él la inició, Él la terminará. Ah, si tú te metiste de chute y tú quieres hacerla y tú intentas, no, es que esto es obra mía, es que aquí yo la voy haciendo, ganas, esto, el otro, no hay certeza de que llegarás. Alguien te va a desilusionar, alguien te va a traicionar, alguien va a jugar una mala pasada o de repente tu corazón se envilecerá por alguna situación y
tan buen muchacho, lo que le pasa a veces a aquellos que llevaban buen tiempo como alcohólicos anónimos, y de repente una desilusión, cualquiera que sea, perdió Guatemala. Ya, ¿sí? Algo sucede, algo no lograste manejar, excedió tu capacidad de resistencia de material y tronó, se quebró y todo aquello que habías hecho lo tiraste de pacotilla. Si es el Señor el que inició la obra, Él la va a terminar. ¿Sí? Él la va a realizar. El que a mí viene, nadie lo arrebatará de mi mano. Y no es que tú viniste. Todos los que mi Padre me dio y que han venido a mí, yo ni a ninguno dejaré que caiga de mi mano. ¿Sí? Es esa perseverancia, es la seguridad que descansa, no en nosotros, no en mi resistencia, no en mi capacidad, no en mi ejercicio, sino que descansa en la obra que el Señor y en cómo Dios yo dejo que Él se mueva en mí. La decisión que existe en cada uno de nosotros es lo que nos cuesta. A mí me cuesta mucho. A mí, cuando vamos de gira, vamos a algún lado, me cuesta mucho quitarme del asiento del piloto. No saben lo que me cuesta. Porque si me voy de copiloto voy mal. Primero, aparentemente sufro más el aspecto de la hipoglicemia, ando mal, ando tenso, voy muy nervioso, etcétera, etcétera. Me cuesta ceder el timón, eh, no solo en mi vida cotidiana, me cuesta en mi vida espiritual. Nos cuesta a todos. Dios dice, quítate, córrete, pásate del copiloto. Hay un canto que dice, Dios es mi copiloto. Si lo tiene, quítese, quítese de su Spotify, quítese canto suyo, es errado. Dios no vino a tu vida para ser copiloto. Dios vino para ser tu Señor. Dios vino para pilotear tu nave. Y tú vas donde Él te diga. Ya lo que yo quería hacer pasó, ya no existe. Ahora mi afán es cumplir lo que el Señor dice, y Él me señala y confirma mi vocación. Él señala y confirma mis deberes, mis roles, mi llamado, mi actividad. Él me muestra por qué pone cada evento delante de mí. No estoy de más ni de casualidad en ningún solo momento. No estoy jamás en la hora equivocada, a la hora equivocada, en el lugar equivocado. Jamás. Dios tiene su mirada en mí y Él está piloteando mi vida. Él está Él está al timón y Él la lleva y yo voy con Él y hago esa obra y llego con Él. Esa es la obra y el que hace esta obra, el que nos da testimonio de estar en ese espíritu, de que somos hijos de Dios, es el Espíritu Santo en Romanos 8. ¿Sí? Él mismo da testimonio. Es que, ¿y cómo sé que yo sé que soy salvo? ¿Y cómo sé que estoy en su camino? El Espíritu Santo precisamente está para eso. Está seguro. Él es las arras con lo que empezaste la clase esta noche, Antonio. Él es las arras. Él es el seguro. Él es tú usaste la palabra, él es el tatuaje, él es la marca. Llevamos el sello hecho en el cielo, made in heaven, ¿sí? By Holy Ghost, por aquellos de los bilingües, ¿sí? Somos ya hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2:10. Ya llevamos su marca, llevamos su tatuaje, ahí está, llevamos el copyright, llevamos los derechos reservados, llevamos el sello de manufactura, llevamos la firma del creador y nadie la puede quitar. Una de las obras más famosas de Picasso no está firmada por él, pero
indudablemente es suya, porque los trazos, la mezcla, la situación es suya. No aparece la firma, pero es un Picasso. No sé si me entiendes. Nosotros llevamos la marca, la estructura, y el que forma eso es Dios. ¿Qué nos dice que creamos eso? Continuemos. Esa es la vida de la fe. No la tenemos. No nos vemos santos aún, pero lo esperamos. No vemos la consecución final de nuestra vida, pero la vivimos. Como por vista, no por vista, sino en esperanza. Ahí es donde se manifiesta la fe. ¿Cómo es que dice la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué esperamos y qué deseamos ver? La perfección de nuestras vidas, que lo que el Señor prometió hacer con nosotros se cumplirá. Y por eso iniciamos todos los días en renovación diaria. Les dejo una. Hay una anécdota de un pastor que estuvo como 40 años en una congregación y le estaban celebrando cabalmente los 40 años del pastor, que no sé qué y no sé cuánto. Y entonces era un evento tan especial que incluso llegaron algunos medios a entrevistarlo. Y entonces uno de la radio local o de la televisión local, no sé si era radio o televisión, no me acuerdo, le llega y le pregunta y le dice, mire, ¿cuál es el secreto? Díganos, ¿cómo es que pudo ser y esta iglesia tener al mismo pastor durante 40 años? Sin afectarse, sin aburrirse, sin que esto. Ah, es que ahí está el problema, la situación, le dijo él. Esta congregación no ha tenido al mismo pastor durante 40 años. ¿Cómo así si usted ha sido el pastor? No, cada año me renuevo. Cada año soy un nuevo pastor para ellos. Cada año disfrutan algo que no han visto de este pastor de 40 años aquí. Han tenido 40 distintos pastores en cada año que yo he estado con ellos. Que imagínense que nuestras esposas, que nuestros hijos, que nuestros empleadores, que nuestros compañeros estuviesen cada uno teniendo un nuevo marido, una nueva esposa. Suegras es algo aparte, ¿sí? Y nuevos trabajadores o nuevos jefes, nuevos de esto, cada año, cada vez que entras a casa, entra un hombre renovado, entra mujer renovada, entra un joven renovado, que cada vez que en cada contacto es un distinto, es uno nuevo, es uno mejor. Cada día hay una mejor versión, hay un René 2.0, 3.0, 15.8. Sí, lo digo 15.8 porque creo que la nueva actualización que no logro hacer de mi teléfono, ¿sí? O sea, hay que así como un aparato se está upgrading, se está creciendo, está renovando, se está adquiriendo nuevas cosas, imagínense, pero tú quieres ser el mismo todo el tiempo. El Espíritu te está haciendo nuevo cada día, está perfeccionándote. Estás regenerándote, estás pasando por la fe hasta una transformación. Cada día esa crisálida está convirtiéndose en una mariposa mejor y estás descubriendo nuevas alturas, nuevas rutas, nuevos vientos, nuevas flores, nuevos aromas. Esa es la vida del Espíritu Santo. Que no nos atrevemos, que queremos vivir. Yo trabajé 5 años en Avícola Villalobos y trabajaba en los galpones de las galeras, de las polleras. El pobre pollito vivía en un pie cuadrado y su espacio de libertad eran 4 pies cuadrados. Si se movía más, no engordaba como queríamos para poderlo procesar en 39 a 42 días. Nosotros los cristianos pareciera ser que somos pollitos de engorde. Que no vivimos más allá de los 4 pies cuadrados, que nos hemos establecido como espacio vital, cuando Dios quiere que seamos águilas y nos ha provisto de alas, de garras, de mirada, de vida en el espíritu para conquistar las alturas.
pero nosotros estamos muy cómodos en los 4 pies cuadrados, porque ahí encontramos una comidita y un bebedero, ¿sí? Sin saber que Dios tenía planeada algo más allá. Ahí cultivemos la dependencia del Espíritu Santo, redescubramos el consuelo de los medios de gracia de Dios que nos da su palabra en el bautismo, en la cena del Señor, allí viviendo el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Practiquemos la confesión, hermano, todos los días. Vaya, ve a la cruz. Señor, no sé si te ofendí, pero por seguro sí fue. Perdóname incluso de los pecados que me son ocultos, oh Dios, y hazme y renuévame en un arrepentimiento diario, y acompaña a alguien en su lucha continua. Sé el hermano mayor de alguien siempre. Tenga alguien a quien cuidar, a quien levantar. Puede ser un familiar, puede ser un compañero, puede ser alguien. Así como Dios cuida de ti, cuida tú de alguien y confía en la fidelidad de Dios. Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo, y a nadie ha dejado solo. Dios no llega tarde, Dios no falla, Dios no se escapa. Dios vive, anhela estar contigo. ¿Estás tú con Él? Ahí se las dejo. ¿Alguien quiere comentar algo? No sé si llamarla Ivonne o Marlene, no sé. Aurora o Cintia, Narciso, Elizabeth. A ver si veo Jenny. ¿Qué manda? Usted, Como usted dice, y al ver la palabra, pues el Espíritu Santo eh, trabaja mucho en nosotros, el creyente. El problema está en nosotros mismos, en el sentido de que no se conoce a cabalidad quién es el Espíritu Santo. Yo he gran, tenido experiencias en hermanas en la iglesia de que yo no me voy a alargar en esto, pero una vez hablando del Espíritu Santo con una hermana, la expresión que hizo me dio pensar muchas cosas y le digo yo, ¿usted conoce quién es el Espíritu Santo? Sí, el Espíritu de Dios, nada más. es un Y perfecto. entonces, y yo le dije, ¿pero usted sabe que el Espíritu Santo es una persona? No. ¿Y por qué? Entonces, mire, hay mucha ignorancia sobre el Espíritu Santo, pero yo pienso, no se predica en las iglesias directamente de estos temas. Segundo, nosotros mismos, como que en cierto modo, el creyente se está enfriando. Y es ¿cómo le dijera yo? Indiferencia, pienso yo, a la palabra de Dios. Y para nosotros tenemos que digerir la palabra de Dios para conocerla. Digerir es leerla, pero no solo leerla como que si leemos el periódico, ¿verdad? Tenemos que escudriñar y lo que significa. Mire, yo ahorita estaba viendo aquí en la Biblia concordancias que el Espíritu Santo dice nos hace entender la palabra, ¿verdad? En Proverbios 1:23, así rapidito, dice, volveos a mí, a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces es el Espíritu Santo, como usted decía, el que nos enseña. Pero si nosotros no conocemos de la palabra y no conocemos del Espíritu Santo, seguiremos ignorantes de lo mismo, ¿verdad? También dice, yo estaba leyendo Isaías 11:2, que dice la palabra, Él nos llena del conocimiento de su palabra, ¿verdad? Y así hay tantos versículos, ¿verdad? Y dice también en Jeremías 1:9, y el Señor dice, extendió su mano y me tocó la boca y dijo, yo, el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Pero para nosotros hablar del Espíritu Santo, conocer del Espíritu Santo, tenemos que leer la palabra. Y lamentablemente,
yo he oído mucho y he tenido experiencia que oigo y me dicen cualquier cosa y me dicen, yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo. Y hubo una persona creyente que eso no hace mucho, si fue, o fue a finales del año pasado o a principios de ese año, que me dijo, yo no quiero saber nada de Biblia. Yo iba a la casa de ella todos los jueves porque me decía, yo quiero que leamos la Biblia. Dejé de ir, la verdad, dejé de ir. Ahora ya tengo como un año de no ir, desde que me dijo eso y me dijo que no quería saber nada de iglesias. Pero cuando me dijo, no quiero saber nada de Biblia, ahí sí que me dejó, pero ya sin qué decir, ¿verdad? Entonces yo pienso que el cristiano, no sé, que hay mucha indiferencia hacia la palabra de Dios, pienso yo. No sé si yo estoy equivocada. Y como le digo, eh, conforme leemos la palabra, el mismo Espíritu nos va motivando más y más de seguir leyendo. ¿Verdad? Es el mismo Espíritu Santo. Y entonces vamos conociendo tanto de Dios porque el Espíritu Santo nos hace también saber de la presencia de Dios, conocer la presencia de Dios y también hace que sintamos la presencia de Dios. Eso está en Ezequiel 39:29. Dice conocer que el Espíritu Santo nos hace conocer la presencia de Dios en nosotros. ¿Verdad? Entonces, yo pienso que nos falta mucho leer la palabra y sobre todo, tal vez dedicarnos como usted ahorita y que, como dijéramos, Pastor René nos dejó un deber, buscar versículos del Espíritu Santo de la Biblia. Una cosa así que nos dedicáramos nosotras mismas a buscar esos versículos, ¿verdad? O de Jesús, o de los atributos de Dios, que cuántos no son los atributos de Dios. Y solo decimos, Dios es todopoderoso, es grande su gloria, punto, ¿verdad? Y cuántos no son los atributos de Dios, ¿verdad? Pero creo que tenemos que orar porque el Espíritu Santo desate esa sed en nosotros, hablando general de todas las iglesias y todos los creyentes, que desate esa sed en nosotros para llegar a ese conocimiento, porque si no, como nos estancamos y no pasamos de donde estamos, la verdad. Y uno solo dice, mire, la hermana que dijo, no quiero saber de Biblia, ella siempre me dice, ay, es que yo quiero conocer la palabra de Dios para hablar de Jesús. Y resulta un día que aunque no quiere saber nada de la Biblia, entonces no sé, ¿verdad? Entonces, la verdad, no sé qué pasa en nosotros, los creyentes, hablando en general, Dios conoce a los suyos y la tarea ¿verdad? nuestra es ser reconocidos por eso. Yo no puedo hablar hoy por toda la iglesia, oramos por toda la iglesia de Cristo, pero Amén. tenemos la responsabilidad de orar por esta congregación. Ahí está Lester, ya había visto la nota. Sí, que bienvenido Lester. Pues, hermanos, nosotros anhelemos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Pídalo. Amén. Señor, manifiéstate en mí. Cante, el canto es necesario que tú crezcas, que yo mengüe, Señor. Dame tu palabra. Les pongo un reto. 45 minutos. En 45 minutos se lee todo el libro del profeta Esdras. Sacerdote Esdras. Sacerdote profeta, pero sacerdote Esdras. 45 minutos. Y en 1 hora 15 se lee todo el libro de Nehemías. Se los menciono porque a partir de este domingo hasta Thanksgiving, ¿sí? Vamos a estar reflexionando sobre los libros de Esdras Nehemías. Eh, Parece que tan rapidito se lee los 10 libros, los 10 capítulos de Esdras y los 13 de Nehemías. Disfrútelo, vuélvalo a leer, imagínense si se lee en 2 horas, con un medio tiempo a la mitad, cuando era partido de fútbol. Usted puede leer
varias veces durante este tiempo y que el Señor se vaya revelando. Le estamos pidiendo al Señor como congregación que el Señor manifieste su palabra, su Espíritu Santo, en la palabra, hechos, acontecimientos y situaciones que vivieron en aquel Esdras, Nehemías y el pueblo, y que sea para nosotros enseñanza y que nos guíe en este tiempo, en estos 5 o 6 meses de vida. Métase allí, agarre una Biblia, léalo en distintas versiones y arranca con la Reina Valera 60, siga con la NTV, siga con la NBI, siga con cualquier Biblia. Puede ser católica romana o puede ser evangélica, léala, compárelas, ¿sí? Margine, marque textos, marque alguna situación relevante, busque un su color, se lo digo porque estoy haciendo eso, en donde esto se parece a algo de mi vida. Encuentre relaciones propias, encuentre palabras de Dios, encuentre consejos. Vaya, que el Señor ministre en usted y seamos todos enseñados en esta exposición en la que pues, nos vamos a embarcar durante pues, algún tiempo este fin de año. Así que ahí se los dejo. Voy a cerrar en este momento la grabación, ¿sí?